¿cómo están? Espero que estén pasando una grandiosa semana y fuera eso, que estas actividades que hemos realizado en este campamento que estamos realizando le hayan parecido chévere, de su agrado y que todas estas enseñanzas les lleguen a su corazón. En el día de hoy yo les tengo una enseñanza muy maravillosa. Quiero que me vengan y me acompañen a compartir de estas enseñanzas, de dos enseñanzas que vamos a ver en esta clase de hoy. Acompáñenme y vamos a verlas. Ahorita nos vemos. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar a mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Un domingo feliz. El domingo en la mañana, unas mujeres fueron a poner especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Ellas sabían que una gran piedra cubría la entrada de la tumba y se preguntaban cómo iban a moverla. Cuando llegaron, la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí, sino que había ángeles en la tumba. ¡Jesús está vivo!, dijeron los ángeles. Vayan y cuéntenle a sus discípulos. Las mujeres les contaron a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús para ver por sí mismos. Y todo lo que encontraron fueron sus vendas funerarias. Volvieron confundidos a casa. Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una habitación y hablaban acerca de lo que había pasado. En ese momento, Jesús se les apareció. Ellos se asustaron mucho. Pensaron que era un fantasma. No se preocupen, dijo Jesús. Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. No pueden tocar a un fantasma. Los fantasmas tampoco comen, pero yo realmente tengo hambre. Entonces Jesús comió un poco de pescado. Luego les enseñó: las escrituras son claras. El Mesías tenía que sufrir y morir, y luego resucitar de la muerte. Ahora díganle al mundo lo que han visto.
que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios. Eso es posible debido a lo que yo hice. Hola chicos, nuevamente yo. Imagínense la historia las dos enseñanzas que vimos, que las encontramos en la Biblia, ¿cierto? Esas enseñanzas las vamos a encontrar. La primera son en Mateo 26, 36, 46, y estos son unos fundamentos de valor. ¿Por qué? Porque Jesús dice que fue a orar al monte Getsemaní y que él tenía miedo y él estaba triste, porque que tanto así que él lloró. Ahí vemos en el video que él lloraba y oraba y oraba y estaba triste, y hasta dijo: Señor, permita que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque pues él estaba sufriendo, porque sabía que iba a llegar a una situación donde iba a ser crucificado y él tenía que ir a morir por nuestros pecados y por los pecados de todos, ¿cierto? Entonces para él era muy difícil, porque morir en una cruz no era fácil. Pero entonces aquí vemos un fundamento que es el valor. Jesús fue un hombre muy fuerte, muy lleno de valor, porque fue allí y murió en esa cruz por ti, por mí y por todos. Sino que a veces nosotros no lo reconocemos. En la siguiente historia vemos que ya Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, ¿cierto? Entonces vemos que Jesús resucitó y que esto es una promesa, porque él había dicho que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces vemos en esta historia que él resucitó, fue María y la prima de María fueron y vieron y se dieron de cuenta que él no estaba allí en la tumba, y se dieron de cuenta que él resucitó. Fuera de eso, él se les apareció y él les dijo: vaya, cuéntenle a los discípulos que yo he resucitado. O sea, que él había hecho una promesa, y esa promesa era que él iba a resucitar, y fue cumplida. Entonces vemos que Dios sí cumple sus promesas. Esta historia la encontramos también en la Biblia, y la encontramos en Mateo 28, del 1 al 20, para que ustedes vuelvan y la repasen, y vuelvan, y si les quedó algo de duda, pues se pueden ver la historia. Entonces, imagínense que les voy a hacer un ejemplo. A ustedes chiquitos de 4, que de pronto no pueden leer la Biblia, y entonces les voy a hacer un ejemplo. Resulta que yo aquí tengo una taza. En esta taza yo quiero preparar una receta. Digamos que esta receta para mí tiene que ser una receta muy especial, para que cuando yo la coma, esta receta me quede gustando a mí y me alimente, ¿cierto? Porque quede llenita, quede bien alimentadita. Pues resulta que tú colocas los mejores ingredientes a esa receta, y esa receta queda súper espectacular, y tú quedas lleno, quedas feliz, quedas dichoso por esa receta que preparaste. Pues yo te tengo otro ejemplo. Por ejemplo, con la palabra de Dios. Si a nuestras vidas le agregamos esta receta, que es la palabra de Dios, y le añadimos unos ingredientes muy maravillosos. ¿Y cuáles son esos ingredientes que yo tengo para que le agreguemos a esta receta? Son 3 ingredientes muy exquisitos para nuestro alimento espiritual, para deleitarnos con esta receta espiritual. El primer ingrediente es: Jesús me enseña desde su humanidad. O sea, él vino a la tierra, se hizo humano para demostrarnos que él era Jesús, para demostrarnos y para obedecer a su Padre, que iba a ir allí a morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Entonces Jesús me enseña desde su humanidad. Él vino a la tierra, se hizo hombre y nos da ese ejemplo. Esta es la primera receta que yo voy a colocar. Este es el primer ingrediente que colocó a esa receta. Dice que la segunda verdad espiritual es: Jesús me guía a descansar y a confiar en el Padre. Jesús me enseña a que yo debo confiar en Él y que debo confiar en mi Padre. ¿Por qué?
porque Él nos muestra cuando va allí a orar, a pedirle al Padre por esta situación que Él está viviendo. Entonces nos invita a nosotros que descansemos en Él cuando vayamos a orar en cualquier situación difícil que tengamos y que confiemos en Él siempre, porque Jesús es nuestra guía. Este es el segundo ingrediente. La tercera verdad espiritual dice: su resurrección es una promesa que me trae esperanza. Es cuando tú y yo esperamos en esa promesa que Dios hizo, que Jesús hizo, que era ir a resucitar, ¿cierto? Ir a morir y allí a la cruz por nuestros pecados y resucitar. Cuando Él hace esta promesa, vemos que esa promesa fue cumplida y nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en Jesús, morimos a ese viejo hombre y resucitamos con Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos de Él. Y ahí empieza a nacer esa esperanza en Él, porque siempre vamos a estar confiando y esperando en Él. Siempre en nuestras vidas, en todo momento y en todo lugar. Entonces, chicos, esta es la receta que Dios nos invita. Esta es una receta muy deliciosa, porque nosotros debemos alimentarnos de la palabra, y esa receta espiritual es la que nos satisface y nos mantiene llenos de vida espiritual. Entonces, cuando nosotros probamos de esta receta espiritual, quedamos deleitados en el Señor, satisfechos, y estamos llenos de gozo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta enseñanza y los espero ver pronto. Dios los bendiga.